Hermanos, que la bendición del Señor esté con ustedes. Gracias al Padre Celestial por permitirnos continuar con esta tarea de grabar estos videos que esperamos con todo nuestro corazón sean de gran bendición en esta Biblia, en esta rutina de lecturas de la Biblia cronológica. Y en esta semana, hermanos, bueno, estamos viendo acerca del profeta Isaías, que estoy seguro usted ya estará casi a la mitad del texto bíblico, o por lo menos ya lo está terminando. Esto, por supuesto, si no se ha retrasado, ¿verdad? Esperamos en el Señor que continúe en su lectura bíblica. Y vamos a orar antes de iniciar propiamente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesucristo, nos ayudes, Señor, nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a entender este estudio, Señor, porque queremos alabarte y agradarte en todo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como dije hace un momento, hermanos, estamos hablando, estamos leyendo acerca del profeta Isaías, probablemente el profeta más importante de la Biblia para el pueblo cristiano y también, ¿por qué no? Para el pueblo judío, no porque los otros profetas como Jeremías o Ezequiel o aún Oseas, que acabamos de meditar también hace unas semanas, no importen, sino porque para nosotros Isaías es uno de los profetas que más referencias tienen, que vamos a ponerlo en esta diapositiva. Es el que tiene mayor extensión en la Biblia, tiene 66 capítulos con toda clase de temas. Por supuesto, también tiene una gran importancia debido a que tiene o contiene la mayor número de referencias mesiánicas, como por ejemplo Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 14. Tenemos muchísimo de Isaías que meditar, que comentar, pero acerca del Mesías, pero también otra de las importancias que tiene el profeta es que es al que más se le cita en los evangelios. Jesús, cuando habla en el Evangelio de Mateo más específicamente, muchas de sus frases y profecías se refieren precisamente a Isaías. Y este profeta, bueno, pues ha tenido muchísimos acercamientos. Es un poquito complicado, se los comparto, hermanos, hablar de un estudio serio de Isaías porque hay muchísimos estudiosos que debaten en torno a este libro. Usted puede encontrar en todos estos estudios acerca de la identidad de este profeta, acerca de las incógnitas que nos plantea el texto, porque siendo muy francos, el texto es tan extenso y abarca muchísimas épocas que esto ha hecho dudar a muchos autores y a muchos biblistas acerca de si Isaías es verdaderamente una sola persona o un grupo de personas. Y esto, por supuesto, no debe escandalizarnos, porque por un lado hay una escuela, hay una línea que piensa y sostiene que Isaías fue simplemente un varón que vivió hacia el siglo octavo en Jerusalén. Esto significaría que él es un profeta del reino de Judá, que ustedes recuerdan, hermanos, esto lo hemos refrendado en muchas ocasiones, el reino está dividido en esta época, siglo octavo, está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ya hemos analizado un poquito lo que dice Oseas, y bueno, Isaías desempeña sus funciones proféticas en el reino del sur, aproximadamente en la misma época o en el mismo siglo, siglo octavo. Entonces, él supuestamente esta línea de pensamiento, que es la más clásica, quizá la más conservadora, por darle alguna definición, sostiene que es un solo hombre que vive en esta época. Pero hay una situación un poquito difícil de tratar, y es que si nos fijamos, Isaías comienza a profetizar según el capítulo 6 cuando el rey Usías fallece. Y se sostiene que incluso con Manasés fue que él también tuvo alguna repercusión, pero hacia la mitad del texto hay una cita que emula al emperador Ciro, que incluso es posterior a Nabucodonosor. Esto hace que entre Usías y Ciro pasen aproximadamente 200 años. Y esto claramente es imposible que un solo hombre haya tenido esta profecía o haya escrito este libro. Esta simple mención de Ciro hace pensar a muchos autores
que muy probablemente esta es la base para determinar que el texto hay dos o inclusive tres escritores que o comparten el nombre de Isaías o que de alguna manera siguen la teología de Isaías. Algunos llaman a esto la escuela de Isaías, es decir, Isaías, como por ejemplo lo vemos con Elías y Eliseo, ellos forman una especie de escuela, es decir, Eliseo tenía un aprendiz y una vez que Elías ascendió al cielo, bueno, Eliseo tomó su lugar y según algunas teorías piensan que esto mismo pasó con Isaías, es decir, que el primer Isaías probablemente tenía algunos discípulos y uno de ellos asumió el nombre de Isaías, escribió en su nombre y probablemente siguió un poquito esa línea, si es que coincidimos con esta teoría de que hay hasta tres Isaías. Pero los debates continúan, no hay nada conclusivo, hay muchas cosas que pues se ponen, vamos, en opuestos, hay argumentos a favor de una o de otra teoría y los teólogos realmente no se ponen de acuerdo, no hay un consenso general entre los académicos y hay claramente una gran división en cuanto se mencionan estas teorías. Pero, por decirlo de alguna forma, me parece que una gran cantidad de teólogos coinciden en que por lo menos se tratan de dos autores con el mismo nombre de Isaías o, como lo dije hace un momento, con la escuela de Isaías. Y esto hace que el libro tenga la siguiente división, que es bastante clara si usted le pone mucha atención. La primera división correspondería al primer Isaías, según esta teoría, del capítulo primero al capítulo 39. Y esto es porque claramente en estos capítulos Isaías desarrolla su profecía para Judá y para sus reyes. Aquí lo vemos interactuar con el hijo de Usías, que ahorita se me escapó el nombre, por supuesto, el gran pasaje que habla acerca de Ezequías. En cuanto a él, se acordarán, se enfrenta a una inminente invasión a Siria que gracias a Dios no se logra, pero que Isaías está allí para aconsejarle, hasta por supuesto el rey Manasés. Y a partir del capítulo 40 inicia otra sección que algunos dicen es el segundo Isaías, que es el capítulo 40 al 66. Un mensaje que se dice está dedicado especialmente para los judíos en el exilio con vistas a la restauración de Jerusalén, porque repito, es durante estos episodios o donde estos capítulos en el que se trata al rey Ciro. Ahora, para dar honor a la diversidad, hay otros autores que les comenté que piensan que son en realidad tres Isaías y que siendo así, bueno, pues el libro estaría dividido de la siguiente manera. El primer Isaías coincide, es decir, no hay ninguna diferencia, capítulo 1 al capítulo 39, un mensaje para Judá y para sus reyes. En eso no hay pierde. Pero aquí es donde empiezan las diferencias. Según esta teoría, del capítulo 40 al 55, había un mensaje especialmente para los judíos en el exilio y de esto se trataría el segundo Isaías o en algunos espacios académicos se le conoce como el Deutero Isaías. ¿De dónde proviene la palabra? Ya saben, deutero, ya lo hemos hecho con Deuteronomio, pero deutero significa segundo o repetición o repetido. Entonces, deutero Isaías sería el segundo Isaías o el Isaías repetido o el Isaías duplicado, podríamos decir. Pero esta escuela también dice que el tercer Isaías estaría profetizando del capítulo 56 a 66, en donde vemos ya conatos para la restauración de Jerusalén, según se piensa, para los judíos que ya habían regresado del exilio y estaban empezando a reconstruir su nación. Si nosotros observamos estos capítulos, evidentemente sí hay alguna pequeña diferencia y en esto, por supuesto, hay muchos autores que van a investigar a mayor profundidad, por ejemplo, en las inflexiones del diálogo, el escrito, algunas palabras en especial, es decir, gente que verdaderamente entiende y comprende el hebreo, el pensamiento hebreo, y que comenta que hay mucha posibilidad de esto. Por supuesto, hermanos, esto para nosotros no debería de asustarnos o de ponernos a dudar acerca de la existencia
de un Isaías o la duda de que si esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Pero el hecho es de que, sin duda alguna, hay algunas diferencias entre estas secciones que les comenté y esto hace que algunos autores argumenten a favor de los tres Isaías. No obstante, hermanos, usted puede acercarse al texto como el Señor se lo indique, porque vamos a encontrar, vamos, muchas discusiones a favor, en contra, pero lo que prevalece es aquella que dicta que por lo menos no podemos negar que hay dos autores cuyo mensaje fue tanto de ánimo y esperanza, pero también hay un llamado al arrepentimiento y una llamada de atención bastante fuerte, porque como ustedes saben, Judá se ha quedado para el tiempo de Isaías, se ha quedado ya sin su hermano gemelo, vamos a decir, el reino de Israel. El reino de Israel ha sucumbido, el reino de Israel ha desaparecido, ya hemos hecho un video al respecto de esto, y ahora queda solamente Judá, pero ellos creían que eran algo así como gente intocable, lo cual la historia va a demostrar que no es así, e Isaías está en todo momento advirtiendo, pero desafortunadamente en el capítulo 40 en adelante vemos que ya los judíos están en otra tierra, hay judíos que por supuesto se quedan en Jerusalén, pero que ya no están avanzando. Así pues, lo que quiere Isaías refrendar como tema general es esto. Es que vamos a encontrar, como les dije, un exhorto, un llamado al arrepentimiento, un llamado a que la gente se acerque a Dios porque la gente está llena de maldad y de pecado. Y bajo esa narrativa, hay muchos que coinciden que quizá extraer un tema general es bastante complicado, debido a que en algún momento Isaías es un libro que, como dije, y esto sucede con casi todos los libros que son como articulados, como que se van, no añadiendo, pero sí aterrizando y agregando ciertos pasajes en el transcurso, lo cual forma parte de una historia que se le conoce como la historia de la redacción bíblica, que es una teoría que también dice que los libros no necesariamente fueron escritos del primer al último capítulo, sino que a veces tuvo algunas reestructuraciones. Esto, por supuesto, tampoco tiene que asustarnos, pero lo importante aquí es, hermanos, que Isaías es un profeta que vive al tiempo, es decir, es un profeta que acompaña al pueblo según la necesidad. Cuando hay que regañar, los regaña, cuando hay que exhortar, exhorta, cuando hay que animar, anima, cuando hay que inyectar fe, lo inyecta, cuando hay que este, sembrar esperanza, lo siembra. Y por esa razón, encontrar un tema principal, general, de toda la obra de Isaías es un poquito difícil. No obstante, me parece un libro que leí hace 2, 3 años, que es un libro de Gary B. Smith, que realmente no es tan académico. Él escribe un libro acerca de los profetas como predicadores y me pareció muy interesante la división que él usa, porque él coloca a Isaías como un hombre, como les dije hace un momento, preocupado de su tiempo, preocupado de su pueblo. Un profeta que, como les dije, hace un llamado a confiar en Dios en cualquier circunstancia o situación. Pero lo más importante, si queremos verlo así, como dos pasajes clave, creo que Gary deja llevar por el capítulo 6 y el capítulo 40, que si usted los lee, el capítulo 6 es esta experiencia y contemplación del profeta Isaías cuando ve la gloria de Dios, y usted sabe esa gran manifestación en el capítulo 6 cuando le dice el Señor desde su trono alto y sublime, y dice en la Biblia que sus faldas llenaban el templo y que los ángeles decían, santo, 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 y ante todo ello Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y ahí es donde Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y el capítulo 40 también es muy importante porque en el capítulo 40 Isaías describe ese gran Dios de Israel en el que dice que con 3 dedos él junta la tierra o el polvo de la tierra, las naciones le son como balanzas, como nada, dice, él pesa los collados en balanza, es decir, nos describe un Dios también grande, sublime, eterno,
todopoderoso. Y es esa la confianza que tenemos que depositar precisamente en ese Dios. Por eso, este autor habla acerca de la confianza en Dios, habla acerca de la fe en Dios, de que Él, aunque pensemos que se ha olvidado de nosotros, lo cierto es que no lo ha hecho. Y por eso quiero ofrecer este bosquejo de Gary B. Acabo de olvidar un poquito el nombre, Gary B. Smith. Gary B. Smith, les quiero recomendar este bosquejo que él hace del libro de Isaías, que espero también les ayude para estudiar este libro. Primero, él divide el capítulo, el texto, perdón, el capítulo 1 al 6:13, ese dilema de confiar en Dios o en nosotros mismos. Del capítulo 7, del versículo 1 al capítulo 12, versículo 6, hay otro dilema que habla de confiar en Dios o probar a Dios. Es decir, este capítulo 7 habla acerca de pide a Dios señal y se te dará señal. Y eso es muy interesante porque, bueno, o queremos confiar en Dios o probar que Él existe o nos escucha. Interesante. Vamos con el capítulo 13 al capítulo 27, confiar en los planes de Dios para las naciones. Capítulo 28 al 39, confiar en Dios o en otras naciones. Aquí, como les dije, formaría la primera parte del profeta Isaías. Ahora, a partir del capítulo 40 iniciaría otro tipo de profecía. Hasta el capítulo 48, confiar en Dios para la liberación. Es aquí donde les decía este énfasis en referir que Isaías, el segundo Isaías, es un profeta que escribe para el cautiverio, para los que están cautivos. Luego tenemos del capítulo 49 al 55, confiar en Dios para la salvación, y terminaríamos el libro de confiar en Dios para la restauración. Y por esa razón, hermanos, si ustedes se fijan en el capítulo 56 al 66, esta idea de la restauración es la que hace que algunos teólogos digan, creo que hay aquí un tercer Isaías. Pero, hermanos, eso realmente está como para los académicos. Creo que si usted desea investigar de ello, usted puede hacerlo. Y si usted quiere continuar considerando que Isaías en efecto es solamente un autor, creo que no forma parte de una fe esencialmente vital. Es decir, nosotros creemos que es palabra de Dios y que Dios usó estas escrituras para animar al pueblo y exhortar. Como sea, Isaías llama la atención al pueblo de Dios para que en todo momento se concentre en Él y no en sus rituales o en sus políticas o en su religión, sino en Dios y todo saldrá según su voluntad. Hermano, pero ¿qué le parece? ¿Qué acercamiento ha tenido usted al texto bíblico? ¿Lo ha estudiado? ¿Lo ha analizado? Le invitamos a que lo haga y por supuesto le recordamos las lecturas de la próxima semana, semana ya 31, por lo que le pedimos al Señor que siga bendiciendo a su iglesia. Hermanos, pues les deseo una excelente tarde, una excelente semana y que Dios les bendiga en abundancia.